Hola, mi nombre es Carlos Zambrano, tengo experiencia en AWS en diferentes tipos de proyectos por alrededor 5 años. Vamos a ver principalmente los diferentes tipos de storage. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque nos va a dar el criterio de en qué casos de uso debemos utilizar cierto tipo de storage dependiendo de qué. Uno, de nuestras necesidades, del caso de uso, del performance, del pricing y de las diferentes condiciones que se puedan prestar para que nosotros evaluemos uno de estos tipos de almacenamiento al momento de utilizar un cloud provider como AWS. Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de storage. El primero de ellos es S3, que es Simple Storage Service. El siguiente de ellos es EBS, Elastic Block Storage. Y el tercero es Elastic File System. Vamos a ver cada una de las diferencias de estos tres tipos de storage. Comenzando, cuando hablamos del tipo de almacenamiento que puede tener cada uno, vemos que S3 es orientado a objetos. Cuando hablamos de objetos, debemos pensar principalmente en imágenes, documentos, archivos, todo lo que se constituye como un objeto. No debemos pensar que en S3, por ejemplo, podremos instalar aplicaciones. No, en S3 podemos almacenar objetos. Lo mismo pasa en EFS. En EFS es un sistema de archivos elástico para almacenamiento de objetos. Por el contrario, en EBS, ¿qué pasa? EBS es un sistema por bloques. Cuando hablamos de un sistema por bloques es que sobre ese sistema de almacenamiento podemos instalar aplicaciones e instalar sistemas operativos, que es una funcionalidad completamente diferente de S3 y de EFS. Esa es la principal diferencia a nivel de almacenamiento. A nivel de pricing nosotros vemos, lo primero es que tanto en S3 como en EFS el pricing va a estar dado es por el consumo. A medida que vayamos utilizando el sistema de storage de S3 o de EFS, así va creciendo el pricing, es decir, por consumo. Sin embargo, ¿qué pasa con EBS? EBS lo debemos pagar y es por aprovisionamiento. Cuando yo hablo de aprovisionamiento me refiero a tú tienes un servidor en AWS y necesitas un disco duro para ese servidor, tú reservas una capacidad, por ejemplo, de 50 GB. Tú debes pagar por la capacidad reservada, así estés utilizando solamente 10 GB de esos 50 reservados. Esa es la principal diferencia a nivel de pricing. A nivel de límites, cuando hablo de límites es de la cantidad de almacenamiento que podemos utilizar en cada uno de ellos. Para el caso de los tres que tenemos, en S3 es completamente ilimitado, o sea, podemos almacenar petabytes, exabytes y mucho más de cantidad de información en S3. Lo mismo en Elastic File System, él va creciendo y como tal AWS no tiene publicado que tenga un límite como tal para la cantidad de objetos. Tiene un límite por tamaño de objeto, pero no un límite total. Y en EBS el límite va a estar dado por el tamaño máximo que podemos crear un EBS, que en este caso son 16 terabytes. A nivel de escalabilidad tenemos dos cosas importantes. La primera, S3 es altamente escalable al igual que EFS. Se va escalando a medida que lo vamos usando. EBS tiene algo particular. Puede escalar hasta 16 terabytes, pero cuando nosotros hablamos de escalamiento en EBS debemos tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos es el sistema operativo. Cuando tú vas a escalar tu EBS, ¿qué pasa? Tienes que hacer el resizing del disco duro y para que el sistema operativo lo reconozca debes entrar a nivel del sistema operativo y hacer el resize del volumen como tal. Es decir, tienes que hacer tareas adicionales para que este escalamiento se pueda hacer. ¿Y todo de qué va a depender? Va a depender del disco duro, del tamaño que tengas actualmente y del sistema operativo, porque siempre vas a tener que entrar al sistema operativo a ampliar el almacenamiento. O sea, es escalable, pero debemos hacer algunas tareas manuales para que este escalamiento se cumpla. A nivel de encripción, ¿qué tenemos? En S3 podemos utilizar diferentes sistemas de cifrado. Podemos utilizar sistemas de cifrado como los vemos ahí, Server-Side Encryption S3, Server-Side Encryption C y Server-Side Encryption KMS y también Client-Side Encryption. ¿En qué se fundamenta básicamente estos tipos de encriptación? Es
en la administración que va a tener AWS sobre las llaves y el control que nosotros vamos a tener sobre ellas. Es decir, dependiendo del control que nosotros queramos tener de las llaves, va a depender el sistema de encriptación que vamos a usar. También en EBS podemos utilizar KMS para encripción y lo podemos hacer de igual forma en EFS. A nivel de control de acceso a los diferentes tipos de storage, ¿qué tenemos? En S3 podemos utilizar listas de control de acceso para hacer el control a nivel de cuentas de usuario a nuestra información, políticas de bucket en las cuales podemos especificar quiénes pueden entrar y qué permisos van a tener sobre nuestros buckets, y políticas de usuario en las cuales podemos especificar qué usuarios van a tener qué permisos sobre nuestros buckets. A nivel de EBS y EFS vamos a tener listas de control de acceso a nivel de red, porque estos van a estar asociados a una instancia que está desplegada dentro de una VPC, es decir, dentro de una red. Grupos de seguridad que también van a aplicar a las instancias a las cuales estén asociadas estos volúmenes, y políticas a nivel de usuario. Ahora, a nivel de disponibilidad. A nivel de disponibilidad, S3 en su versión estándar, es por eso que vemos ahí el asterisco, en su versión estándar, está diseñado para brindar una disponibilidad del 99.99%, lo mismo que EBS. Sin embargo, actualmente no está publicado por AWS la disponibilidad como tal de EFS, pero dentro de la documentación se especifica que es altamente disponible. Continuando con las diferencias que tenemos, a nivel del límite de archivo, tenemos que en S3 el archivo máximo que podemos almacenar es de 5 terabytes. En EBS, pues básicamente ten en cuenta que el límite de EBS es un volumen de 16 terabytes, pues podremos tener archivos igual o superiores a los que tenemos en S3. Y en EFS tenemos un límite de archivo de 52 terabytes, es decir, podemos almacenar un archivo que llegue a pesar hasta 52 terabytes en EFS. A nivel del acceso a la data y cómo puede ser consumida, tenemos diferentes tipos de acceso. Por S3 lo podemos hacer a través de internet, a través de la consola, y va a estar basado realmente en las políticas del bucket. Obviamente la política va a determinar si vamos a tener un acceso público o el acceso va a ser privado o lo podemos consumir con una SDK. Depende, hay muchas formas de conectarnos a S3. En EBS lo vamos a hacer a través de una instancia S2, es decir, a través de nuestro servidor, porque recuerda que EBS va a estar conectado a uno de nuestros servidores allá en la nube. Y EFS lo vamos a tener conectado ya sea a una instancia o a múltiples instancias dentro de AWS. Por tal motivo, también el acceso sería a través de una de las instancias que, para tener en cuenta, debe estar con sistema operativo Linux para que pueda funcionar el EFS. A nivel de disponibilidad, primero, S3 está diseñado para que si llegan a fallar hasta 2 zonas de disponibilidad, pueda mantener los objetos y el servicio en operación. Sin embargo, EBS no puede soportar la caída de una zona de disponibilidad. Para este caso, ¿qué deberías usar? Un snapshot del volumen y de pronto tenerlo disponible en otra región como una contingencia. Y en EFS también puede soportar la caída de una zona de disponibilidad. De hecho, en la documentación hablan que es altamente disponible por eso mismo, porque esta información vive replicada. Ahora, algo bien importante es el caso de uso de cada uno de ellos tres. ¿En qué caso vamos a utilizar S3? S3 lo vamos a utilizar cuando necesitemos almacenamiento de backups, data histórica. Es un sistema de almacenamiento de los más económicos y podemos ahí almacenar nuestros backups. Podemos almacenar logs para después hacer procesamiento de estos logs en proyectos de Big Data. Podemos almacenar todo lo relacionado a objetos. Entonces, imágenes, PDFs, hojas de cálculo, presentaciones y todo lo que se constituya como un objeto, siempre y cuando no pese más de 5 terabytes el objeto como tal. Y lo otro es que podemos hacer almacenamiento de sitios web estáticos para tenerlo presente. Entonces, las funcionalidades de S3 y los casos de uso son bastante amplios. A nivel de EBS, es básicamente el disco duro que asociamos a una instancia S2. ¿Y qué podríamos hacer en
utilizando DBS? Lo primero es que también se puede utilizar para proyectos de Big Data, en el cual si utilizamos un EBS optimizado para escritura y lectura, podríamos utilizarlo para Big Data, procesamiento de logs, bases de datos no relacionales, y también podríamos hacer ahí instalación de servidores web con contenido dinámico. Y estas son solo uno de los casos de uso, porque hay bastantes más que depende de nuestra arquitectura podríamos usar. A nivel de EFS, el caso de uso principal es aplicaciones o cargas de trabajo en las cuales sea un requerimiento importante que múltiples instancias S2 vean la misma unidad de almacenamiento y puedan trabajar sobre ella en paralelo. Entonces, ¿qué caso de uso dentro de AWS podemos ver? Por ejemplo, un sitio web que estemos detrás de un balanceador de carga con unas instancias con autoescalamiento, que cada una de estas instancias de esta AMI esté conectada al EFS y a medida que vayan creciendo vean el mismo storage y escriban sobre el mismo storage para reducir la complejidad de nuestra arquitectura y aumentar la eficiencia del mismo. Básicamente, estas son las diferencias que tenemos de los tres sistemas de almacenamiento que hay en AWS. Este contenido hace parte del curso de Storage en AWS de Platzi. Si quieres conocer acerca de este curso, haz clic aquí. Si quieres ver más contenidos como este, haz clic aquí. Ahora no olvides suscribirte a este canal haciendo clic aquí.